9.125 días. Sí, ya les conté. Y durante esos miles y miles de días he escuchado lo que parece que son millones de voces diciéndome quién soy, quién fui y quién debería ser. Eres muy ruidosa, eres muy callada, eres muy pasiva, eres muy agresiva. Pareciera como que cada día soy alguien diferente. Trabajo duro, me río, no tan fuerte por supuesto. Y pretendo como que todo está bien, todo el tiempo, pero no lo está. Mi pasado está lleno de remordimiento, mi futuro se ve incierto. La verdad es que es bastante frustrante. Entonces me pregunto, ¿quién soy? ¿Quién se supone que debo ser? ¿Cuál es mi propósito? Escucho respuestas en varios lugares diferentes. Las redes sociales me dicen una cosa, mi jefe me dice algo completamente diferente. Y mis amigos, bueno, si soy honesta, mis amigos realmente no me conocen. ¿Cómo quisiera que alguien supiera de verdad? ¿Cómo quisiera que hubiera una voz que supiera quién soy? Tal vez si la hay. Gloria a Dios, iglesia. Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Denle un aplauso al Señor, seguro que sí. Yo no sé si en esta mañana usted ha sido ministrado. Yo no sé si en esta mañana usted ha podido, más allá de simplemente hablar de servicio, más allá de simplemente decirnos, ¿verdad? Los coritos están buenos, las luces se ven bien. Más allá de eso, ¿usted ha escuchado la voz de Dios hoy? Yo creo que el Señor nos está hablando, nos está invitando. Si verdaderamente vamos a hacer una iglesia que va a impactar esta comunidad, ciertamente necesitamos caminar en humilde obediencia delante de la presencia de Dios. Amén. Y esto no tiene que ver nada con el sermón, pero algo importante que necesitamos todos entender. Cuando usted viene a la iglesia no se trata de información para que salgamos de aquí más intelectuales, se trata de transformación. No estamos en una iglesia para llenarnos de información y tratar de ser mejor que los demás. Estamos en una iglesia porque sabemos que tenemos una necesidad de ser transformados por el poder de Cristo Jesús en nuestra vida. Y ciertamente es necesario que nosotros comprendamos esto. Si ciertamente nosotros vamos a servir un Cristo vivo como el que nosotros predicamos y sabemos que tenemos, ciertamente necesitamos entender que más allá de información necesitamos transformación. Amén. Así que eso es una corta pausa y una corta predicación antes de comenzar la verdadera predicación. Amén. Así que ponga esto y plante esto en tu corazón en esta mañana. ¿Qué? En esta mañana continuamos con nuestra serie Voces. Y una de estas voces que hoy vamos a estar discutiendo y hablando es la voz de la preocupación. ¿Cuántos de ustedes se han preocupado en algún momento? Todos hemos pasado por preocupaciones, amén. Y esto me recuerda una historia en relación con Albert Einstein. Y Albert Einstein iba en un tren de camino a Princeton un día cuando el revisor de boletos llegó por el pasillo perforando boletos. Einstein metió la mano en su bolsillo, comenzó a buscar en su maleta, buscó en su saco y comenzó a buscar cada bolsillo y cada espacio. Miró inclusive a los asientos que tenía de frente a él y no encontraba su boleto. Su boleto simplemente no estaba allí. Así que siguió buscando. Cuando llegó este hombre, le preguntó, ¿dónde está su boleto? Y él le dijo, no lo encuentro. Este hombre, este joven que estaba tomando y colectando los boletos y perforándolos, dijo, yo sé quién es usted. Todos en este tren conocen que usted es Albert Einstein. Así que no se preocupe, nosotros sabemos que usted ha pagado el boleto. Y estoy seguro de que usted lo compró, no se preocupe. Luego de eso, este hombre siguió caminando y ponchando los boletos, pero seguía mirando que Einstein estaba buscando y se puso de rodillas y comenzó a mirar debajo de los asientos y seguía mirando porque no encontraba su boleto. El conductor se apresuró antes de pasar al próximo vagón y regresó donde él y le dijo, Doctor Einstein, no se preocupe, sé quién eres, no hay problema. Usted no necesita el boleto. Einstein le contestó, joven, yo también sé quién soy, solo estoy preocupado porque no sé
¿a dónde voy? La preocupación es una de esas cosas y una de esas voces que todos hemos escuchado y que constantemente nos ataca nuestra mente y nuestros pensamientos. Cuando recuerdo que era niño, recuerdo que me arropaba de pies a cabeza totalmente porque me preocupaba, me daba ansiedad y temor simplemente saber de que en la noche vendría este monstruo invisible que nunca se apareció en mi vida a comerme los pies. Yo sé que muchos de ustedes se arropaban de pies a cabeza. No mientan que estamos en la iglesia, ¿okay? Hay otros que no pueden dormir o no podían dormir si la luz no estaba encendida. Necesitaban una luz encendida para dormir. Gracias por ser honesto. Simplemente hay algunos que no pueden dormir, están tan preocupados de que si apagan la luz, dicen por ahí, el cuco viene, ¿verdad? Y se los come, este tipo de cosas. Alguien dijo estas palabras sobre la preocupación. La preocupación y el temor son siameses. La ansiedad es un delgado torrente de temor que corre por la mente. Si se estimula, abre un canal por el cual drena todos los demás pensamientos. Las preocupaciones nos ponen de mal humor. Las preocupaciones nos quitan el sueño. Las preocupaciones nos dan dolor de cabeza y hasta tienen la capacidad de que nuestro cuerpo sienta ansiedad, de que nuestro cuerpo sienta taquicardia, estrés y otras cosas más que usted ha experimentado. Las preocupaciones nos desenfocan y nos hacen crear realidades catastróficas en nuestra mente que muchas veces no son ciertas y ni siquiera existen. Puede haber pecados más grandes que la preocupación, oiga bien, pero no hay uno que sea más autodestructivo e inútil que preocuparse. Recuerdo que después de mi última operación que tuve este pasado año, cuando estaban conectando de vuelta mi sistema intestinal, recuerdo que cuando salí de esa operación me preocupé por un momento. Aparentemente había algo que parecía no estar bien y los doctores pensaban que era una cosa que se llamaba fístula. Y para el que no sepa este término, simplemente es cuando el intestino grueso y el intestino delgado se unen, crean un puente y puede haber otras complicaciones si ellos ambos se unen, porque una cosa va por un lado y otra para otra, ¿verdad que sí? Ciertamente por un momento tuve un tiempo de preocupación, pero en ese tiempo de preocupación tuve tiempo para reflexionar y dije, wow, si Dios me cuidó en un momento que era verdaderamente de vida o muerte, si el Señor me cuidó en medio del COVID, si el Señor estuvo conmigo 20 días en el hospital, ¿cómo es posible que algo tan simple como esto, tan pequeño como esto, me ponga en este tiempo a traerme ansiedad o preocuparme? Así que se lo puse en las manos al Señor y se lo entregué. Las preocupaciones simplemente son una voz que nos roban y buscan robarnos la paz de Dios en nuestra vida. Muchos de nosotros nos pasamos todos los días pegados a las noticias, escuchando el sensacionalismo y la crisis que las noticias crean con sus medias verdades para atraer a la gente a verlas, creando ansiedad en nuestras vidas y preocupaciones. Y lo peor de todo es que no simplemente escuchamos las noticias de aquí. Algunas veces ni escuchamos las noticias de nuestro propio país. Estamos escuchando las noticias de los países donde nacimos. Y estamos aquí preocupados por lo que está pasando allá. Y estamos aquí llenos de ansiedad con algo que está pasando por allá y que ni siquiera está cerca de la ciudad ni el pueblo donde tú vives o vivías. Nos preocupamos por nuestros bienes materiales. Nos preocupamos por la inflación que estamos experimentando. Otros se preocupan constantemente por su físico. Se preocupan por su figura, por no verse así como el pastor. Otros se preocupan por estar a la moda. Y otros se preocupan por lo que simplemente otros puedan pensar de ellos. Otros se preocupan por lo que el futuro les puede deparar o traer. Y la pregunta en esta mañana son dos.
¿qué te preocupa a ti en este día? ¿Qué te está preocupando hoy? ¿Qué pensamientos están trayendo a tu vida, a tu mente y a tu corazón ansiedad? No hay nada de malo en estar vigilantes y ser precavidos ante las realidades que estamos viviendo. No estamos diciendo que seamos irresponsables, pero no deberíamos llegar al punto de permitir que la voz de las preocupaciones nos domine y mucho menos nos controle. El pánico y la ansiedad de las personas está como la inflación, está en crecimiento cada día. Los porcientos de personas llenas de ansiedad, los porcientos de las personas llenas de preocupaciones están aumentando constantemente. La gente buscando de medicamentos para su ansiedad, para sus preocupaciones. La pregunta que nos debemos de hacer como verdaderos cristianos que somos es la siguiente: ¿verdaderamente debería vivir preocupado? ¿Verdaderamente deberíamos vivir preocupados? Jesús nos trae una contestación clara en relación a esto. Jesús nos trae una contestación en cómo podemos confrontar estas voces de la preocupación y la ansiedad para no permitir que éstas nos controlen. Vamos a mirar en nuestras Biblias Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, estamos mirando básicamente, esto es lo que se conoce también como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, y vamos ahí a observar los versículos del 25 en adelante. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice de esta manera. Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Ahora Jesús hace una pregunta, porque este Jesús hablando: ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Jesús lo primero que nos da es una orden. Él nos dice: no se preocupen. Aquí no está hablando Pedro, aquí no está hablando Pablo, aquí no está hablando Juan. Jesús le está hablando a sus discípulos. Jesús le está hablando a una multitud de hombres y mujeres parecido a usted, parecido a mí, y le está diciendo: no te preocupes. Esta misma frase la repite en 3 ocasiones en estos 10 versículos que vamos a estar mirando. No se preocupen. Si Jesús dijo esto, es porque los discípulos, es porque hay muchos aquí que están hoy preocupados y preocupadas. Jesús le dice: no se preocupen. Y si usted mira al principio de ese versículo, lo primero que dice Jesús es: por eso les digo. Ahora oiga bien, por eso les digo esto: dado que los tesoros terrenales no satisfacen para siempre, y el poner el corazón en ellos significa abandonar las cosas eternas y celestiales. Dado que poner el corazón en los deseos terrenales y sus riquezas pasajeras elimina nuestra obediencia a Dios y nos aparta moral y mentalmente de Él. Dado que servir a 2 señores de manera fiel es imposible, hoy les digo, Jesús hablando: no presten su corazón, no cojan lucha, no se preocupen, no se llenen de ansiedad, ni pongan atención ni sus energías en las cosas terrenales y pasajeras de esta vida. Y da varios ejemplos, dice, como la comida, como la ropa, como la bebida. Tu vida es más importante que todo esto. Oye bien, Jesús dice: tu vida es más importante que todo esto. Hoy les digo: no presten su corazón y no cojan lucha con las cosas pasajeras de esta vida. Porque mi Padre, Jesús hablando, fue quien les dio vida a ustedes y los creó. Y si Él los creó, Él también los sustentará. Él cuidará de cada uno de ustedes y de cada una de sus necesidades. Aleluya. Jesús está diciendo: tienes una responsabilidad de cuidar tu vida. Tienes una responsabilidad, pero no al punto
de preocuparte y olvidar de aquel quien te dio la vida. No hay problema con ser eficaz, ser proactivo, pero el detalle es que no podemos desalinearnos y llegar al punto de que nos olvidemos quién fue el que nos dio la vida. ¿Acaso, y esta es la pregunta que hace Jesús en este primer versículo, acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Jesús hace una pregunta para que reflexiones. No seas como los animales que viven por instinto y cuyo único enfoque son sus necesidades físicas. Solamente se enfocan en alimentarse, en comer y vivir por instinto. Tu vida es mucho más poderosa, es mucho más valiosa que las cosas pasajeras de esta vida. Porque tú y yo fuimos creados bajo la imago Dei, bajo la imagen de Dios en nuestras vidas. Tú tienes la imagen de Dios plasmada en tu vida. Y Jesús le está trayendo esto a memoria. Tu vida es mucho más que las cosas pasajeras de este mundo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, después hace una pregunta, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Dios entregó a su Hijo cuando aún tú y yo éramos pecadores, vivíamos en oscuridad, ¿cómo es posible que ahora que le servimos, que ahora que lo reconocemos, Él no cuide de nosotros? Imposible. Dios te ama. Dios te creó. Dios te formó. Tú eres importante para Él. No solamente tú, tus hijos. No solamente tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo. Y Él promete que cuidará de nosotros. Rompe ese mal hábito de preocuparte. Confía en Dios y sus promesas. Mira lo que dice los versículos 26 en adelante. Mire los pájaros, Mateo 6. Mire los pájaros, mire el ejemplo que ahora Jesús da. Mire los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y después pregunta, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Versículo 27, otra pregunta. ¿Acaso con todas sus preocupaciones que ustedes tienen pueden añadir un solo momento a su vida? Versículo 28, otra pregunta de parte de Jesús. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Un ejemplo, miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Versículo 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, oiga eso, tengan por seguro, tengan por hecho que cuidará de cada uno de ustedes. Y después hace Jesús otra pregunta. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué le cuesta tanto creer lo que Jesús te está diciendo? Jesús ahora les da un ejemplo. Les dice, miren los pájaros no se sientan a esperar la comida. Son responsables ellos por instinto. Ellos la buscan constantemente. Ellos trabajan para encontrarla. Pero Jesús le dice a sus discípulos y a aquellos que los estaban siguiendo, las aves no tienen la capacidad ni de sembrar ni de cosechar lo que siembran. Tampoco tienen la habilidad de guardar comida. Las aves dependen totalmente de su creador para ser alimentadas. Las aves solo responden al propósito por el cual ellas fueron creadas. Y necesitamos entender esto, porque Dios es quien cuida de ellas. En otras palabras, las aves cumplen con su propósito y Dios cumple con cuidarlas. No sé si me estás escuchando. El hombre sí tiene la habilidad y la capacidad dada por Dios para sembrar, para recoger lo que siembra y aún inclusive para guardarlo. Muchas veces nos dedicamos a sembrar y a recoger, pero en medio de esto somos atacados por las voces de ansiedad, por las voces de preocupación, las cuales nos llenan la mente de pronósticos e intranquilidades que nos hacen quitar la mirada de las promesas de Jesús para nuestra vida. Y a través de estos ejemplos Jesús nos invita a reflexionar. Si las aves que no tienen la capacidad de hacer planes y proveer su comida,
Si las flores que están vestidas y no tienen manos para vestirse, ni ojos para ver cuán hermosas y combinadas se ven y están. Si la naturaleza misma no tiene razón para preocuparse, porque tiene un Señor que provee cada una de sus necesidades y los sostiene para que cada una de ellas cumpla su propósito, ¿cuánto más cuidará y suplirá para nosotros que hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza? Iglesia, óyeme bien, no te preocupes más. Dios cuida de ti y de los tuyos. Iglesia, ten paz y tranquilidad, porque Dios cuida y cuidará de ti. No se nos puede olvidar esta realidad. Jesús nos invita y nos recuerda que podemos estar confiados, no en nosotros mismos, en el poder y el cuidado de Dios para nuestras vidas. Nosotros somos su obra maestra, somos lo más valioso de su creación. No te preocupes más, preocuparte no logrará ni alcanzará nada en tu vida. Ten fe y pon tu confianza en Jesús. Es tiempo de que creamos en medio de la inflación. Es tiempo de que creamos en medio de las circunstancias. Es tiempo de que creamos en medio de la transición de vivienda, de trabajo, de país. Es tiempo de que simplemente creamos que Dios puede trabajar a favor de nuestras vidas. Necesitamos creer esto, iglesia. No te distraigas con las cosas del mundo. Enfócate en Jesús. Tú has sido dotado con inteligencia para pensar. Tú tienes la capacidad de escoger. Tienes la capacidad de creerle a Dios en tu vida el día de hoy. Y yo creo que muchas veces estamos teniendo conflicto porque estamos muy pendientes a lo que el mundo dice y se nos olvida totalmente lo que las promesas de Dios declaran para nuestra vida. No lo que declara el pastor. Yo no tengo ningún poder para declarar otra cosa que la palabra ya no haya declarado. Yo no voy a venir aquí a decirte, declaro que tú tienes un negocio nuevo, ni ese tipo de disparates. No. Yo vengo a declararte que hay un Dios poderoso que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario y que nos entregó esta palabra poderosa con el único fin, con la única claridad de que nosotros caminemos en Cristo, por Cristo y para su única gloria. Lo único que tú y yo vamos a declarar es lo que la palabra de Dios ha declarado para tu vida y para la mía. Y Jesús nos está recordando y le dijo a esos discípulos y a esa gente que lo seguía, y hoy a nosotros como seguidores de Cristo nos recuerda: si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de ti y de mí? Descansa, porque aunque te preocupes, no lograrás nada ni resolverás nada. Cuando no podemos confiar y nos preocupamos, somos llamados por Jesús hombres de poca fe. Mira lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos y a esta gente que lo sirve: hombres de poca fe. Ustedes no han visto todo lo que pasa alrededor de este mundo y el orden que esto tiene. Ustedes no han visto lo que sucede con cosas temporales como las plantas que hoy están hermosas y mañana se marchitan y mueren. ¿Por qué ustedes se preocupan por cosas pasajeras cuando yo les he entregado a ustedes eternidad? Cuando no tenemos suficiente fe y seguridad, esto nos lleva a rechazar y no poder ser receptores del consuelo, ni de las promesas, ni del poder, ni del amor, ni de la bondad y la presencia que solamente Cristo puede darnos. Jesús le está diciendo a esta gente y nos recuerda a nosotros: es tiempo de transicionar de preocupación a paz, de ansiedad a creer en las promesas de Dios, porque Dios es un Dios de amor, de paz, de dominio, de poder, de majestad. Si Dios se preocupa por la naturaleza perecedera, temporal, cuánto más se preocupa por cada uno de nosotros que cargamos su eternidad en nuestras vidas. Jesús te invita a confiar en el poder y el cuidado de nuestro Padre Celestial en esta mañana. Y esto es una frase que es la que usualmente yo utilizo, ¿verdad?, cuando estamos predicando, y es: si de todo lo que te llevo diciendo hasta ahora hay una sola cosa que quisiera que grabes en tu corazón, es esta: confía en el cuidado de Dios para tu vida. No te preocupes más. Oye bien, confía
en el cuidado de Dios para tu vida, no te preocupes más. Mire lo que dicen los versículos 31 al 32. Dicen de esta manera: así que, una vez más Jesús dice, no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Jesús por segunda vez le dice a sus discípulos, no se preocupen. El mandato es claro y simple: no te alarmes, no te impacientes, no tengas ansiedad, no escuches esas voces, no te irrites por nada. Jesús nos ha dado varios ejemplos de las cosas que nos pueden preocupar en esta vida, y una vez más las repite en estos versículos. Mire bien, Jesús nos ha dado estos ejemplos. Para muchos de nosotros hoy en día no es una preocupación comer. Nuestra preocupación es dónde vamos a comer. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a comer pizza? ¿Vamos a comer arroz chino? ¿Para dónde vamos hoy? Pues, llévame aquí. No, no quiero. Oye, pero me dijiste que escogiera. Y entonces esas son nuestras grandes preocupaciones. Nuestra preocupación no es que no tenemos, pero en aquel tiempo, en aquel contexto bíblico e histórico, había una preocupación real. Esta gente necesitaban pensar qué iban a comer diariamente, cómo iban a vestir, cómo iban a simplemente sostenerse. Y Jesús les trae a memoria y le dice, tranquilo, en la versión Jaime 2022, tú tranquilo y yo nervioso. Tranquilo, todo está bajo el control de tu Salvador. Él cuida de los animalitos, Él cuida de la naturaleza, Él cuida de todo. ¿Cuánto más se preocupará por ti? Jesús insiste en recordarle esto a esta gente. Para muchos de nosotros no es una preocupación que vamos a comer y beber. Como dije antes, Jesús dice, cualquier cosa que domina tu mente y tus pensamientos se convierte muchas veces en una preocupación o trae ansiedad. Pero también dice, detente. No hay por qué preocuparse, hay alguien que conoce tus necesidades y ese es tu Padre Celestial. Probablemente hoy tú no te preocupas por lo que te vas a comer. Probablemente tienes la nevera y semanalmente botas cosas de la nevera porque después que las cocinas no se las comen. Y no es porque cocinas malo, es que están acostumbrados a comer otras cosas y no se lo comen. Y terminamos echando esa comida a la basura. Por eso la pregunta permanece, ¿qué te preocupa a ti hoy? A lo mejor no es la comida, pero a lo mejor sí es en la manera que tú te ves o cómo puedes lucir. A lo mejor es la casa que tienes o donde hoy estás residiendo. ¿Qué te está preocupando? Porque sea lo que sea que hoy te preocupa, la contestación de Jesús sigue siendo la misma. Tranquilo, tranquila, porque yo cuido de ti. La pregunta que les hago ahora es ¿por qué debes de dejar de prestarle atención a tus preocupaciones? Y es lo que Jesús en cierta medida está transicionando. La respuesta es simple. Tu Creador, tu Hacedor, tu Padre, ya conoce todas tus necesidades. El texto lo dice claramente. Mire lo que dice el texto. El texto dice, versículo 32 del capítulo 6, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Escucha lo que te estoy diciendo. El Padre Celestial conoce lo que tú necesitas. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos en lo que nosotros queremos. Y hay una gran diferencia. La respuesta es simple. El Señor conoce cada una de tus necesidades. Descansa hoy en la paz de Dios. No te preocupes más. Dios sabe lo que tú necesitas. Ten paz. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tú tienes un Señor, un amo, tienes un Padre y Él te ha ofrecido un futuro. Si usted lee los versículos que le anteceden a estos versículos del 24 en adelante, si usted comienza en el versículo 19, Jesús está trayendo un ejemplo y al final en el versículo 24, si mi mente no me es infiel, déjeme buscarlo rápidamente, dice esto. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. Y lo que está trayendo Jesús con esto y lo que nos trae a nosotros es que en este tiempo había un gran porcentaje de esclavos, había esclavitud.
Pero es interesante la manera que Jesús lo presenta, porque los esclavos tenían algo, tenían un amo, eran esclavos de alguien. Y cuando este amo cuidaba o tenía un esclavo, se preocupaba por todas y cada una de sus necesidades. No solamente de las necesidades de él, sino también de las necesidades de su familia. Así que Jesús le está trayendo esta comparación y le está diciendo: ustedes son siervos, son esclavos y esclavas de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto, como un esclavo, como un sirviente del Señor, entiendan algo: el propósito mío, la responsabilidad mía como creador y Señor, como tu dueño, como tu amo, es proveerte para cada una de tus necesidades. Y yo no sé, iglesia, si tú me estás escuchando, pero la palabra establece claramente que si tú y yo somos siervos del Dios vivo al que predicamos y servimos, ciertamente Él tiene cuidado de todos nosotros. ¡Aleluya! Y es lo que Jesús está trayendo aquí. No te preocupes más. Dios sabe lo que tú necesitas. Tú no estás solo. Piensa por un momento, si eres esclavo y tienes un buen amo, Él provee todo lo que tú necesitas. Si tienes un buen papá, ¿verdad? Una buena madre, Él provee todo para ti. Mis hijos me piden lo que necesiten y yo le doy lo que necesitan. No siempre le doy lo que quiero. Algunas veces le doy lo que quieren, pero otras veces me enfoco más en lo que necesitan. Y muchos de nosotros como padres entendemos esto. Le buscamos dar lo mejor a nuestros hijos. Como dice mucha gente, hay padres que están dispuestos a quitarse el plato de su boca para entregárselo a su hijo si es necesario. Y eso somos nosotros como padres, que somos malos por naturaleza. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará todo lo que necesitamos? Si tienes a Dios, óyeme bien. Si tienes a Dios, no te falta ni te faltará nada. Escúchame lo que te estoy diciendo. Ahora la clave está en esto. Necesitamos tener a Dios en nuestra vida. Necesitamos verdaderamente ser siervos de Dios. Necesitamos verdaderamente caminar alineados a la voluntad de Dios. Jesús le está hablando a sus discípulos, le está hablando a aquellos que le están siguiendo, que están escuchando sus palabras. Y Jesús claramente está estableciendo algo. Dios cuida de ti cuando tú permites que Él trabaje en tu vida. Cuando tú permites que Él sea el dueño y Señor de tu vida. Por eso Jesús dice en el versículo 33 lo siguiente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Jesús nos recuerda que de la misma manera que los incrédulos buscan con afán y angustia comida, bebida y cosas materiales, nosotros necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia. Creo que a veces nos buscamos las ansiedades nuestras. ¿Estarás ansioso y ansiosa hoy porque has puesto en segundo, tercer y cuarto lugar el reino de Dios y su justicia? Ahora el pastor se puso muy rígido. No, es bíblico. La realidad es que Jesús nos plantea una pregunta clara y simple. Y nos invita a primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es Cristo en nosotros. En otras palabras, Dios nos invita a buscar la presencia de Dios en la persona de Cristo Jesús, y Él suplirá para toda y cada una de tus necesidades. ¿En qué lugar está el Señor hoy en tu vida? Busca el reino de Dios, o buscar el reino de Dios debe de ser nuestra prioridad para que todo lo demás se ponga en orden. ¿Tú quieres orden en tu vida? Empieza a poner en orden tu casa con hacer Dios primero en tu hogar. Buscar el reino de Dios debe de ser nuestra prioridad. Poner a Dios primero es la base de todo. Puede ser un buen padre, puede ser una buena madre, simplemente porque primero honras a Dios y lo pones al primero, y Él es el que te da la dirección para que lo alcance. Jesús nos invita a absolvernos en nuestra búsqueda por Dios. Segunda de Corintios
4:18, uno de mis textos favoritos, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas aquellas que no se ven son eternas. Es lo mismo que Jesús está diciendo, que fue lo que Pablo dijo. Hay cosas en nuestra vida que nos enfocamos y ponemos nuestra vista en cosas materiales, cuando Jesús nos está diciendo: oye, yo te voy a proveer lo que tú necesitas en esta tierra. Ahora necesitas poner tu mirada en el reino de Dios y su justicia primero. Primero tienes que ser rico en Dios. La primera prioridad de un discípulo de Cristo es buscar el reino de Dios en su propia vida. Pastor, ¿dónde dice eso? Romanos 14:17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Sino de llevar, oiga bien, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Si quieres salir de tus preocupaciones, óyeme bien, necesitas reenfocar tu relación con Cristo. Esa es la respuesta. La respuesta está en dónde está hoy tu relación con Cristo. Jesús termina diciendo por tercera vez: no se preocupen por su futuro. Enfóquense en el presente que están viviendo hoy. La angustia no vacía el mañana de sus penas, sino que solo vacía el hoy de sus fuerzas. En otras palabras, cuando hoy nos preocupamos pensando en el mañana, llegamos a mañana agotados, frustrados, simplemente porque desde muy temprano nos estamos preocupando por cosas que no siquiera sabemos si van a suceder. Voy cerrando con esto. Déjale las preocupaciones de tu futuro, de tu mañana a Dios, porque Él proveerá. Lamentaciones 3:22 y 23 dicen: el fiel amor del Señor, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Eso me recuerda cuando en Puerto Rico pusieron en mi país natal la soda infinita. Aquí es normal, pero en el país mío no lo era. Y venga, que aquí hay soda infinita. Y yo recuerdo que con un vaso bebían 10. Porque ellos me prometieron que si yo pagaba por el primer vaso, nunca se iba a acabar. Y Jesús gratuitamente nos está diciendo: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande, escuche, no pequeña, no mediana, grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, que lo que Él hizo por mí ayer se convierte ayer en algo viejo, porque hoy hay una misericordia nueva, porque hoy Dios tiene un corazón grande en medio de tu miseria, en medio de tu preocupación, en medio de tu dolor. Y hoy Él va a bendecirte, porque son nuevas sus misericordias cada mañana. Una vez más te recuerdo: confía en el cuidado de Dios para tu vida. No te preocupes más. ¿Qué podemos hacer para ser libres de nuestras preocupaciones? Rápidamente corro por esto. El mejor antídoto para las preocupaciones es la gratitud presente. Quéjate menos, agradece más. Quéjate menos, agradece más. La preocupación pregunta: ¿qué cosas malas podrían pasar? La gratitud pregunta: ¿qué cosas grandiosas están sucediendo hoy en mi vida por las cuales puedo dar gracias? Filipenses 4:6-7, otro texto que me encanta: por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones en acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Busca una relación auténtica con Dios. Dios es el antídoto para tus preocupaciones y tu ansiedad. Preséntale tus preocupaciones a Dios. Identifica tus preocupaciones y presenta tus preocupaciones delante de la palabra de Dios, a ver lo que pasa. Comparte tus preocupaciones con alguien cristiano para que oren juntos por ellas. Cambia el canal. Si una preocupación te está consumiendo, enfoca tu mente simplemente en las promesas de Dios. Seamos realistas. La preocupación es simplemente una batalla espiritual, pero se hace muy real muchas veces en nuestra vida. Corre a Dios en oración, porque alguien dijo: los que más oran son los menos que se preocupan. Y termino como empecé: confía en el cuidado de Dios para tu vida. No te preocupes más, entrégale todo a Cristo.
Dios te bendiga.